Hola muchachos, buenas tardes. Entonces, como les comentaba, el día de hoy vamos a trabajar con respecto veníamos trabajando integrales de línea, trabajamos el teorema de Stock. Hoy voy a dejar esta grabación con respecto al teorema de Green y aquí tomé pues unos apuntes pequeñitos como iniciales para poder aprovechar y optimizar el espacio con respecto a lo que necesitamos hacer nosotros. Entonces, el teorema de Green, tengamos en cuenta en primera instancia que el teorema de Green se sustenta en curvas cerradas, ¿sí? Entonces estas curvas van a ser curvas cerradas para que tengamos en cuenta. Y entonces trabajamos nosotros sobre un campo vectorial, ¿sí? Un campo vectorial que tiene que ser continuo, que tiene que ser diferenciable, o sea, que tenga sus derivadas parciales, no tengan inconvenientes en cuanto a su continuidad, ¿sí? Y pues la curva debe ser cerrada. ¿A qué voy que sea una curva cerrada? Puede ser una circunferencia, puede ser un rectángulo, puede ser un triángulo, puede ser acá, puede ser no sé, un hexágono, lo que sea, ¿sí? Pero que sea una curva, es más, puede ser una curva así, acá. Es una curva cerrada, pero que va en sentido contra el horario. Es que va hacia allá, 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 que se dirige hacia allá, que se dirige hacia allá, siempre en sentido contrario. Si nosotros revisáramos, pues ese es el sentido contrario de las manecillas del reloj, contrario a las manecillas del reloj, y lo mismo en este caso sería en esta forma de aquí para allá, de aquí para allá, en cada uno de sus puntos, ¿sí? ¿Sí? La dirección de la curva, en este caso, es en este sentido. Dejémosla ahí. Un ejemplo, lo mismo pasa con esta, aquí, ¿sí? De aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá. Siempre va a ser en ese sentido, no se maneja en el sentido a favor del horario, sino en contra del horario, sino tendríamos que multiplicar por -1 en este caso. Y entonces, qué dice como tal el teorema de Green? El teorema de Green dice que si f es un campo vectorial, tengamos en cuenta continuo y diferenciable en un espacio vectorial, ¿cierto? Aquí tenemos un campo vectorial. La integral de circulación, en este caso, por eso se nombra de esta forma, se dice esto es la integral en un espacio cerrado, ¿cierto? Entonces, esa integral de circulación en sentido contrario a las manecillas de la aguja del reloj a lo largo de una curva simple. Entonces, démonos cuenta que es una curva como esta, ¿cierto? Que no tiene picos tan bruscos. Este pues tiene una curvatura, pero pues no tiene picos tan bruscos, ¿cierto? En el plano es igual a la integral de superficie. Entonces, miren que aquí tenemos una integral de superficie, ya que tiene con respecto a XY, ¿cierto? Va a tener en ese caso eh, el rotacional de campo vectorial sobre la región, ¿cierto? Encerrada en esta curva. Entonces, démonos cuenta que aquí aparece, entonces vamos, miremos un ejemplo, con un ejemplo sé que nos podemos orientar. Entonces, primero que todo, mire que aparece el diferencial de un n con respecto a x menos el diferencial de un m con respecto a un y, ¿cierto? Y un diferencial de área o de superficie en este caso. Entonces, ¿cuál es ese qué campo vectorial? Entonces, el campo vectorial para nuestro ejemplo en este momento va a ser el XY y y al cuadrado j, que se podría expresar de la forma xy, y al cuadrado, ¿sí? O de pronto sí, como vector o como sus coordenadas, en este caso son sus coordenadas canónicas, acuérdense que y j son los vectores 1, 0 y 0, 1. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de i, estamos hablando de 1, 0, y cuando hablamos de j, estamos hablando de 0, 1. ¿Sí? Los vectores canónicos. Si estuviéramos en R3 sería 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 para la K. Ahora, lo que está acompañando la I o la coordenada de X, eso va a ser mi M de XY. Y lo que está acompañando la Y, eso va a ser mi N de XY. ¿Sí? Entonces, hasta ahí. Ese es el campo vectorial. Ahora vamos a mirar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿cómo lo vamos a trabajar? Esa es como la intención, cómo lo vamos a trabajar. Y entonces vamos a colocar acá.
Entonces, sobre una curva acotada, entonces si nos damos cuenta que aparece una curva acotada, ¿sí? Y igual a x cuadrado y y igual a x. En este caso yo recuerdo que x cuadrado es una parábola que es parte en el origen y la recta y igual a x es la recta identidad o idéntica de esta forma. Entonces, en última, lo que vamos a mirar es ese campo vectorial moviéndose dentro de esa curva, que se va a mover en sentido antihorario. Entonces, se va a mover de aquí, allá, aquí, acá, por aquí a la vueltica aquí. Eso es, en ese sentido se mueve. Sí, esa es su integral para su integral de circulación, en ese sentido se va a mover. ¿Podríamos verlo? Sí, claro, podríamos verlo, la gráfica esa, pero pues no es nada complejo, digamos, en este caso. Yo creo que la tengo, ¿dónde la tengo? Creo que yo la dejé por acá, permítame un momentico, abro GeoGebra. GeoGebra, ¿dónde estás? Aquí estás, ¿dónde estás? Acá, ¿cómo se está? Oiga, se me perdió. Ah, no, aquí está GeoGebra. GeoGebra está por acá. Abro por aquí GeoGebra. Los dos archivos creo que los tengo, los que quiero trabajar para el día de hoy, están ya dibujados, pero los tengo es en el escritorio. Debo abrir GeoGebra para poderlos tener. Lo vamos a ver aquí, abrir nuevo, abrir, creo que por aquí lo tenía, teorema de Green, eso es. Entonces aquí aparece, mírelo, entonces ya tengo la función, mire, y igual a x y y igual a x cuadrado, o f de x y g de x. Listo. Acá tenemos el área, esta superficie es esta, pero pues ahorita no nos interesa el área, ¿sí? Nos interesaría saber los puntos de intersección. Entonces, acá yo podría buscar de pronto, vamos a ver, chacarrón, chacarrón, acá los intersectos de esta curva, prim, y de esta curva, prim, son estos dos que son la coordenada 0, 0 y la coordenada 1, coma, yo veo que son 1, 1, 0, 0 y 1, 1. Para de contar, no era muy difícil verlo y se podría obtener de qué forma podemos obtener esos puntos de corte. Esos puntos de corte se obtienen, oiga, por acá, yo cojo y como dice que y es igual a x cuadrado y y es igual a x, pues puedo igualar x cuadrado igual a x, qué pena, ya que cada una son iguales a y, entre sí ellas dos son iguales y al hacerlas iguales, pues digo x cuadrado menos x es igual a 0, saco factor común x y me queda x menos 1 igual a 0, de forma tal que dos cosas multiplicadas me dan 0, entonces x es igual a 0 por un lado y x menos 1 es igual a 0 por el otro lado. Y si x es igual a 0, pues voy a reemplazar el y. El y lo puedo reemplazar acá. Si x es 0, pues 0 al cuadrado me da 0, el y es 0. O si lo reemplazo acá, x es 0, pues y es igual a 0. El y es igual a 0. El primer punto tiene coordenada 0,0. Siguiente. X es igual a 1 en este caso. Y si x es igual a 1, pues 1 al cuadrado me da 1. O si y es igual a 1, pues 1 es igual a... Si x es igual a 1, pues x es igual a y, pues y es igual a 1. Igual a 1. Por eso me aparece otro punto con coordenadas 1,1. Listo, pare de contar. Pare de sufrir, en este caso. Listo, ya lo tenemos entonces. Ahora, como estábamos mirando, vamos a decir, mire, aquí tenemos hoy la curva acotada por esas dos funciones x cuadrado y x en su sentido contrario a las manecillas del reloj. Manecillas del reloj. Listo. Entonces, en este caso, nos damos cuenta que lo que está acompañando la y es m de x, y, ¿cierto? Entonces, x, y. ¿Sí? Esto podría ser seno de x, esto podría ser a la x, esto podría ser logaritmo natural de x sobre y, lo que sea, ¿cierto? Cualquier función, aquí la colocamos polinómica para que no fuese muy complejo. ¿Qué tenemos? Según la fórmula me dice que tengo que derivar hallar m de y, de la variación de m con respecto a y en este caso, y la variación de n con respecto a x. Entonces, la primera con respecto a y la segunda con respecto a x. Entonces, ojo con eso. Entonces, voy a derivar la primera con respecto a y. Con respecto a y me daría x, ¿cierto? La segunda con respecto a x me daría 0, ¿será? ¿Estoy mal o estoy mal? Venga, a ver. La primera con respecto a x. Ujú, ujú. Ah, bueno, en este caso, espera un momentico. Para acá en el ejercicio tenía, sí, sí, sí. Listo, no tengo más. Pam, 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 aquí estamos bien. Sí, se supone que es xy, sí, y y al cuadrado. Eso es.
Si tenemos, entonces nosotros acá vamos a mirar, acá tenemos m es el xy y n es y al cuadrado. Aquí está, y al cuadrado. Listo. Su derivada con respecto a x, aquí las tenemos. Y vamos a ver qué nos queda en ese sentido. Vamos a mirar, se supone que según la fórmula, la fórmula decía que la variación de n con respecto a x, ¿cierto? Menos la variación de m con respecto a y. Vamos a ver entonces qué nos queda en ese sentido. En ese sentido nos queda, vamos a bajar aquí, y, bueno, de y. En ese sentido tendríamos nosotros que derivando esto nos va a quedar la primera es cero menos la segunda es x, por tanto me queda menos x. Y esto es lo que vamos a nosotros a conocer, nosotros que vamos a tener que reemplazar en la función. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Voy a llevarme esta función que tengo yo acá arribita, esta que está aquí, es esta integral, trititín, voy a llevármela aquí, cógela, vamos a ver, cógela, pu. Esta que tenemos acá, entonces aquí está, vamos a sustituirla, por aquí abajito, que la alcancemos a ver, tin. Ah, yo ya la había pegado, ¿sí ve? La ha pegado pensando en explicárselas, pero no hubo necesidad, ya se las mostré de GeoGebra. Listo. Les vamos a hacer la sustitución, entonces tengo esta integral esta integral en ese campo cerrado de esa función vectorial respecto a R. Entonces vamos a ver la integral de superficie en este caso, de todo este pedacito, pero todo ese pedacito me dio menos X, ¿sí o no? Por D. Pare de contar. En este caso, ¿cuáles son los extremos que tenemos nosotros? Entonces, como vamos y vemos, el integrando, en este caso, tiene por la parte de abajo, voy a darme cuenta, porque se supone que los extremos de estas funciones, ¿sí? Están acotadas en la parte de abajo por la función, esta función es x al cuadrado y esta función es x. El y igual a x y el y igual a x cuadrado. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la sustitución acá y entonces vamos a hallar la integral. En este caso quedaría desde 0 hasta 1, desde 0 hasta 1, porque démonos cuenta que los x se mueven desde 0 hasta 1, pero los y dependen, en este caso, vamos a dejarla con respecto a y. Los y, como se supone que es menos x, vamos a escribir de y de x y vamos a mirar cómo se obtiene en este caso con respecto a y se mueve desde x cuadrado hasta x. Entonces, esta es la integral que vamos a trabajar. Entonces, esto es lo que hace el teorema de Green. Pasar de esta integral que podríamos haberla tratado de trabajar nosotros, la que teníamos arriba, ¿sí? Que decía al principio, decía la integral de ese campo cerrado, en este caso, ese campo cerrado está determinado como x, y, dejémoslo y al cuadrado, ¿sí? Dr, t. En este caso, sí, en dr. Y entonces tendríamos que integrar esa integral circular ¿haciendo qué? Haciendo una integral de línea. Pero pues en este caso lo vamos a hacer con el teorema de Green y nos toca calcular esa integral doble. Y esa integral doble con respecto a y me va a quedar con respecto a y, como es con respecto a y, pues la de la x termina siendo una constante. Entonces me va a quedar menos x y, porque la integral de y es y, evaluada desde x cuadrado hasta x. Y entonces voy a dejar la integral de 0 hasta 1 de menos x y en vez de la y es la que voy a cambiar porque por el integrando que se tomó fue y de y. Y entonces me quedó y. Voy a reemplazar primero con el superior, entonces en vez de y escribo x, menos, voy a reemplazar ahora con x cuadrado, lo que me quede y voy a integrar con respecto a x. Sí, porque me falta con respecto a x. Entonces, en ese sentido, me quedó la integral de 0 a 1 de menos x cuadrado más x cubo, evaluado con respecto a x.
y pare de contar. Si es eso, espero que sea eso. Sí, sí, sí. Vamos a seguir bajando. Entonces ahora integramos con respecto a x y al integrar con respecto a x, yo había dejado por acá el gráfico de la función por si lo ha llegado a necesitar. Ya lo mostré por acá. Pues vamos a integrar ahora esta y al integrar con respecto a x, pues me va a quedar entonces menos x a la 3 sobre 3 más x a la 4 sobre 4, todo esto evaluado desde 0 hasta 1. Entonces voy a evaluar con respecto a 1, me queda menos 1 a la 3 sobre 3 más 1 a la 4 sobre 4, pero menos 1 sí, menos 1 a la 3 sobre 3 pues me queda menos un tercio, menos, dejémoslo acá. Y más un cuarto. Mínimo común múltiplo entre ellos se supone que es 12. 12 dividido en 3 me da 4, por una me da menos 4. 12 dividido en 4 me da 3, por una me da más 3, y entonces me queda menos un tercio, ¿sería? ¿Qué sería? O estoy mal, menos un doceavo, qué pena con ustedes que menos un tercio, menos un doceavo. Que esa sería la integral bajo el método de Green. Primer ejemplito que vamos a trabajar. Hasta ahí espero lo hayan entendido, ¿sí? Lo hayan entendido. Primer ejemplito de Green. Ahora, vamos a trabajar el segundo ejemplo. Vamos a trabajar con una curva. Esta curva, vamos a mirar entonces acá el campo vectorial. En este caso será de la forma x más e a la x, seno de y, seno de y más x e a la y, en este caso, coseno de y. Cierro y j. Esa es la integral que vamos a trabajar. En este caso, vamos a ver si así la tenemos. Entonces, en ese sentido, vamos a trabajarla acá, e a la x, dejemos todas e a la x, e a la x y a la x para que no haya ningún problema. Listo, acá, el segundo creo que esto es un más, perdón que aquí está. Y entonces, démonos cuenta, necesitamos m, que se supone con respecto a x, y necesitamos a n con respecto a x. ¿Listo? Entonces, en este sentido, x más e a la x seno de y, acá x más e a la x coseno de y. Entonces, ¿qué tengo que hacer con m? Tengo que hallar de m con respecto a de y. Y tengo que hallar de n con respecto a de x. ¿Estamos o estamos? Dígame si sí, dígame si no. Échele la revisadita de n con respecto a x y de m con respecto a y. Porque se supone que tendríamos que hallar en últimas la integral, o esa doble integral, la integral de superficie, en este sentido, de n, vamos para allá, con respecto a dx menos dm con respecto a dy. Esto es lo que tengo que hacer con el diferencial de la superficie, del área. ¿Sí? Entonces, de m voy a derivar con respecto a y. Con respecto a y, en este caso sería una constante el primer término. Con respecto a y, e a la x es una constante. Y la derivada de seno de y es coseno de y. Entonces me queda e a la x coseno de y. ¿Cierto que sí? Pero que sí, verifique que se hace eso. Ya estamos haciendo en este caso derivadas parciales, por eso era importante trabajar el tema de derivadas parciales. ¿Listo? Ahora, en el caso de esta, hay que de n derivarla con respecto a x. Y la derivada con respecto a x para x es igual a 1 y para e a la x coseno de y es una constante, ¿cierto? Entonces me queda más la derivada de la exponencial, es la misma exponencial, e a la x por esa constante, que en este caso es coseno de y. Y en ese sentido, teniendo esto, vamos a ver cómo debemos entonces hacer la sustitución, el reemplazo de lo que nos queda, y nos queda así. Y ahorita miramos los extremos, y ahorita miramos qué superficie. Oiga, la superficie no la coloqué yo. En este caso, la superficie es un rho cuadrado, ¿sí? Que se expresa como un coseno de 2 θ. ¿Qué es ese rho cuadrado?
Vamos a mirar, en este caso, esto es algo que se denomina una lemniscata, ¿sí? ¿Qué es una lemniscata? Es como si fuese el signo del infinito, ¿sí? Pero solo vamos a trabajar su primera parte, la parte derecha. Entonces, esta curva que está encerrada en esta superficie. ¿Sí? Entonces, ya ahorita miramos cómo la trabajamos. ¿Listo? Entonces, tenemos acá la integral y ahorita volvemos teniendo en consideración que es en sentido contrario al horario. Pa, 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 pa. Acá sentido contrario al horario, pues en GeoGebra, creo que en GeoGebra la tengo, creo que también la hice, pero pues la hice fue con otro, aquí creo que está, pa, pa, pa. Listo, por aquí. Entonces es esta, ¿sí? Pero pues lo único que necesitamos nosotros, sino que yo la hice de otra forma, ¿sí? Acá en la que tengo yo está en sus coordenadas polares, ¿sí? La que dice coseno de 2 alfa igual a rho cuadrado, ¿sí? Entonces desde ahí es que vamos a trabajar. Vamos a ver entonces cómo se describe o cómo hacemos esa sustitución de esa integral de superficie en la que se volvió la integral de este campo vectorial. Entonces, si miramos entonces en este caso de n de x, de n de x, de n de x, de n de x es lo de abajo, 1 más e a la x coseno de y menos, a ver esta partecita acá porque yo me confundo, de m de y es e a la x coseno de y, pero si nos damos cuenta, pues el paréntesis no me afecta tanto, tanto, tanto que lo podría quitar. Y entonces esto todo nos queda con respecto a las de superficie. En este caso, si nos damos cuenta, se simplifica, se cancela esta partecita y entonces nos queda la integral de superficie de 1 de A, ¿cierto? Que es la superficie del área, pero en este caso, como es esta lemniscata, ¿cómo tenemos nosotros que considerar esa función, esos mínimos? Entonces, si yo sacara, acá lo que necesitamos nosotros, por ejemplo, como les mostré aquí arribita, el punto crítico empezaría aquí en 0, 0, ¿cierto? La coordenada 0,0 sería su punto de partida y haría esta vuelta completa y hasta donde se iría. Esa función normalmente, esa función se va hasta dónde iría esa función, hasta dónde iría entonces en este caso. Entonces nosotros tenemos acá que rho cuadrado es igual a coseno de 2 teta, de 2 veces el ángulo. Entonces si yo despejara rho, quedaría la raíz cuadrada de coseno de 2 veces el ángulo, en ese sentido. Pero si yo quiero despejar acá, si yo saco coseno de 2 veces el ángulo, ¿cómo se haría o cómo tendría yo, qué tendría que calcular para este caso en coseno para que me dé eso? Por ejemplo, si yo quisiese mirar, yo sé que un punto de estos es el cero, ¿cierto? Entonces yo voy a decir que es cero y en este caso, ¿cómo me quedaría? Me quedaría 0 al cuadrado es igual a coseno de 2 veces el ángulo. Por tanto, coseno a la menos 1, coseno a la menos 1 de 0, me queda igual a 2 teta. Pero en este sentido, coseno a la menos 1 de 0, qué pena de 0, no teta, sino coseno a la menos 1 de 0, es igual a, vamos a mirar, ¿qué me da? Coseno de menos 1 de 0. ¿Cuándo me da 0 esto? Me da 0 en, yo me acuerdo la gráfica ¿dónde estoy? La gráfica de coseno, y coseno empieza en 1, baja acá, sube, baja, como que acá es 0 y acá es 0. Y en este caso sería 90 grados. Sería 90 o 90 es 90. Ay, quieto, quieto, quieto. Ay, es que se me mueve quieto, quieto. Ay, se me fue por acá. Entonces en este caso quedaría 90 grados, igual a 2pi. Pero si el 2 pasa a dividir, pues me va a quedar 45, ¿sí? O pi cuartos. Y pi cuartos, pi cuartos, sí, 45, señor. Espera que 45 quedó como muy raro. Entonces acá quedó el 45 o equivalente en radianes a pi cuartos, ¿sí?
y ese sería el ángulo, que sería su parte tanto positiva como negativa, entonces en este caso, porque debemos tener en cuenta que para que me dé 45, para que me dé 0, podríamos continuar con la parte, porque esto se vuelve y se proyecta de esta forma. Entonces aquí también sería menos pi cuartos. Entonces está su parte positiva y su parte negativa. En ese sentido, lo que podemos nosotros considerar. Entonces, como tenemos la integral acá de superficie de 0, en este caso, ¿qué tendríamos que hacer? Hallar la integral, ¿sí? La integral de superficie, en este caso, de menos pi cuartos hasta pi cuartos, ¿sí? Y la integral de 0 ¿hasta cuál sería la curva en este caso? Pues la curva en este caso empieza en 0 y empieza a envolverse con esta curva, que es la curva ρ, igual a la raíz cuadrada de coseno de 2 veces el ángulo. Entonces el extremo aquí sería la raíz cuadrada de coseno de 2 veces el ángulo. Pare de contar ahí. De la función 1, pues en este caso no habría necesidad, se coloca, en este caso colocamos el ρ, que es el que se está moviendo, y vamos a derivar con respecto a ρ, ¿sí? Y luego derivamos con respecto a el ángulo que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, hallar esta integral, en este caso, la integral de ello, ¿qué me quedará? Me quedará igual a la integral de menos pi cuartos a pi cuartos, ya continuamos por acá, esto me daría ρ cuadrado evaluado de 0 hasta la raíz cuadrada de coseno de 2 veces el ángulo, ¿listo? Con respecto a del ángulo, del ángulo, y sigo bajando por acá, cuando reemplazo, ¿sí? Voy a reemplazar de cero, ¿se oye? De pi cuartos negativo a pi cuartos positivo, me queda, cuando es ρ cuadrado, pues me queda la raíz cuadrada de coseno de 2 veces el ángulo elevado al cuadrado, menos, voy a dejar acá, cuando sea seno, es 0, 0, 0, 0, 0, pues me queda 0 al cuadrado. Con respecto al ángulo, esto se cancela y entonces la raíz con el cuadrado se cancelan y me queda en este sentido la integral. Necesito, vamos a ver acá, de pi cuartos, menos pi cuartos, hasta pi cuartos, vamos acá, me quedó coseno 2 veces el ángulo del ángulo por del ángulo. Si esta integral la pudiera o la debiera integrar, la tuviese que integrar, tendría que, para que fuese completo esto, debería estar la derivada interna, o sea, la derivada de 2θ, estar ahí al ladito. La derivada de esto, estar acá. Pero si se supone que yo voy a decir que m es igual a 2θ, pues de m tendría que ser 2 de θ. Y ese 2 tendría que pasar de m, sería sobre 2 para que fuera de θ. Entonces, ¿qué hago? Mejor multiplico por un medio y ya me quedó la integral, puedo meter un 2 acá, ¿sí? De forma tal que esa integral queda completa igual a un medio de seno de 2 veces el ángulo, seno de 2 veces el ángulo, valorada de dónde a dónde, valorada en este caso de menos pi medios, pi cuartos, qué pena, hasta pi cuartos. Y entonces vamos a calcular, digamos que dejo un medio y empiezo seno de 2 por menos pi cuartos menos seno de 2 por pi cuartos. Vamos acá, chin, chin, chin. Sigue para abajo, vamos a ver un momentico, bajamos esta. Creo que ya te puedes desplazar para tu casa. Ay, pero sin esto. Control Z. Que te molesta curva, chao curva, chao curva, chao curva. Y usted también. Listo. Entonces, haciendo esa integral, un medio, vamos a mirar qué nos queda. Se supone que me queda seno de menos pi medios menos seno. Simplifico con simplifico y me queda pi medios también. Yo voy a mirar la función seno, se supone que sube, baja, ¿cierto?
acá. Y entonces, cuando es pi medios es 90, 90 me da 1, ¿cierto? Y la curva, qué pena debería haberla hecho por acá, pues aquí sube, prum, y acá baja, prum, pam. Entonces, cuando sea menos pi medios, me va a dar menos 1. Menos 1 por acá y pi medios 1 por acá. Entonces, cuando sea de menos pi medios, para este caso, de menos pi medios me va a dar menos 1, entonces en este caso da menos 1, y para esta me queda menos, el seno de pi medios es 1, y entonces me queda menos 1 por un medio, pues me queda menos un medio, y ya tenemos esa integral, usando el teorema de Green, menos un medio, ¿sí? Pues ahí está, creo que es eso, si no estoy tan descachado, ¿qué me faltaría? Nada más pi medio. Listo, eso es, eso es, ahí tendríamos. Eso es con respecto al teorema de Green. Vamos a ver si alcanzamos a hacer un ejercicio, aunque sea, o dos ejercicios, creo que alcanzamos a hacer los ejercicios del teorema de Gauss. Les vamos a bajar acá para que nos quede, digamos que de cada tema podamos sacar. Tener esta semana teorema de Gauss. Es, para el teorema de Gauss tenemos que tener nosotros en cuenta que también vamos a trabajar, pero en este caso ya la integral que nosotros vamos a manejar o a considerar en este caso se enmarca en espacios también cerrados, ¿sí? Pero que nos generan integrales en otro sentido. Es decir, vamos a mirar nosotros para este caso, vamos a mirar una. Miremoslo desde un ejemplo, entonces vamos a calcular esta integral de superficie con respecto a un campo vectorial, ¿sí? En este caso, dejémoslo así, teorema de divergencia. Entonces vamos a mirar acá ds siendo igual, vamos a mirar acá, entonces vamos a mirar cómo se halla. En un ejemplo, vamos a mirar el campo, lo tenemos nosotros de la forma 2x menos y más z de i más x más y menos z al cuadrado j más 3x menos 2y más 4z con respecto a acá. Les démonos cuenta que aquí estamos trabajando ya en 3 dimensiones, ¿cierto? El campo vectorial, ¿sí? El campo vectorial se podría expresar para la coordenada en x, 2x menos y más z, en 3 coordenadas, x más y menos z al cuadrado, ¿sí? Y 3x menos 2y más 4z. Entonces, cómo se va a trabajar esta integral? En realidad es una integral de superficie, ¿cierto? Una integral de superficie, pero va a salir un poquito más sencilla. Si vamos y miramos el campo vectorial con respecto a la superficie, será equivalente a lo siguiente. ¿Sí? Vamos a mirar una cosita adicional que tenemos que considerar. Vamos a mirar. La integral, entonces si nos damos cuenta, tiene 3 coordenadas. Yo podría llamarlo M, P, Q, ¿sí? Entonces, bueno, tengo que limitarlo, perdón, a ver, lo limitamos un momentico por un campo, ¿cierto? Porque pues así como Stock, así como Green, esto está limitado por un campo, por unas superficies, ¿sí? Entonces esa superficie está limitada, no la superficie, que limita, ¿sí? En este caso es x igual a 0, es el x igual a 1, es el y igual a 0, es el y igual a 1,
es el z igual a 0 y es el z igual a 1. En este sentido, o en este caso, y ahorita vamos a mirar, o miremoslo de una vez cómo sería. Venga, que creo que con GeoGebra podríamos hacerlo. Si nos damos cuenta, venga, a ver, hacemos acá, hagamos uno nuevo, vamos a ver, nuevo, vamos a ver. Y me voy a meter, como es en el espacio, porque es una superficie en el espacio, ¿cierto? Entonces voy a dejar el espacio y voy a escribir aquí x igual a 0. Pinkies. Voy a quitar un momentico aquí una marcación que tenemos nosotros. Ay, Señor, protégeme, Señor, con tu espíritu. Así. Ay, cámbiala. Acá, a ver, dependencia, capa, no, no, no. Espere que se me movió. Y no lo quiero así, no me gusta así. Eso, ahí. Listo, ahora sí. Que va al revés, pero bueno, mandemos este para allá para volverlo a ver cómo lo veíamos. No, no te vayas, carajito. Espérate un momentico que me juro que quede en este lado. Ah, aquí, listo, ahora sí, por fin. Listo, entonces ya tengo el X igual acá, sino que lo que quiero es que la gráfica, allá. Esto, voy a quitar estos ejes, ¿no? Voy a quitar esta superficie. Entonces ya tengo el X igual a 0. Voy a dejar el X igual a 1. X igual a 1. Entonces mire que hay dos capas que encierran, como dos láminas infinitas que encierran, ¿cierto? Con X igual a 0 y con X igual a 1. Ahora yo hallo Y igual a 0. Aparece una nueva capa y voy a mandar de una vez Y igual a 1. Entonces aparecen ahora otras dos capas adicionales. Vamos a mirar esas dos capas. Mire que están volviendo esto, ¿cierto? Están volviendo acá, ¿cierto? Es como si fuera una varilla, ¿sí? Pero ahora necesito el z igual a 0, ¿sí? Y el z igual a 1. Y entonces, en últimas, ¿esto qué se volvió? ¿Qué se volvió? Vamos a ver, ¿qué se volvió? Si nos damos cuenta, se volvió fue una cajita. Una cajita, una cajita. Esa cajita yo se la voy a escribir un poquito mejor aquí en el espacio y es como yo tengo por aquí, trin, trin, pran. Entonces se me volvió una cajita que va hasta 1, sube hasta 1, viene hasta 1, sube y hace esto, ta, ta, ta. Esta cajita, ese cajoncito. Esa superficie que está ahí metida, encerrada dentro de esa cajita. Eso es lo que vamos a hallar nosotros, la integral. Sí, una integral que podría hacerse una integral de línea bajo este campo vectorial, pero que bajo el teorema de Gauss se me va a facilitar porque vamos a hacer algo con esto. Sí, entonces esos son los límites de integración que tendremos nosotros. Nos va a aparecer una integral triple, una con respecto a X, una con respecto a Y, una con respecto a Z, sí, que vamos a calcular nosotros y en ese sentido vamos a trabajarlo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros? Para que tengamos nosotros, vamos a trabajarlo de la siguiente forma. Entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar acá? Entonces, tengamos en cuenta lo siguiente. Primero que todo, el teorema de divergencia o el teorema de Green, de Gauss, lo que nos propone es, se tiene una región sólida. ¿Cuál es la región sólida? En este caso, esta es una región que no tiene saltos, que no tiene discontinuidades, ¿cierto? Y la superficie frontera, en este caso, esa superficie, la cajita, la región sólida es el campo vectorial, en este caso, porque sé que no tiene ningún salto, una discontinuidad o no es diferenciable, porque son polinómicas. Esto es polinómico, esto es polinómico, esto es polinómico y las funciones polinómicas pues no tienen sobresaltos, no tienen puntos de discontinuidad o puntos críticos que me agraven la función, ¿sí? Entonces no hay ningún problema. Ahora, esta superficie que está acotada acá es un cubo. ¿Cierto? Podría ser un rectángulo, podría ser una esfera, podría ser un cilindro, ¿sí? Podría ser un cono, ¿sí? Pero pues está acotada, pues no tiene ningún problema, tampoco ningún punto crítico. Ahora, si hablamos del campo vectorial, pues démonos cuenta que sus derivadas parciales son continuas y esto me va a generar, vamos a mirar entonces una integral de la siguiente forma. Una integral triple, acá del espacio que estamos trabajando nosotros, de su divergencia. Ya vamos a mirar cómo se calcula la divergencia de ese campo vectorial.
con respecto a la derivada o el volumen como tal. Este es el volumen de este espacio que tenemos nosotros, de esta superficie que tenemos descrita acá, esta que está acá, este cubito. ¿Listo? Y entonces, ¿qué tengo que hallar? Tengo que hallar la divergencia. Entonces, esto que se denomina la divergencia del campo vectorial es coger la derivada de cada una de sus componentes. Entonces, la derivada del campo vectorial con respecto a X más la derivada del campo vectorial con respecto a Y, ¿sí? En este caso, ¿de cuál? De la primera componente de la segunda componente más la derivada del campo vectorial, en este caso, con respecto a Z. Y entonces, como tenemos allá arriba el campo vectorial, donde lo tengo, creo que está por acá, voy a tratar de dejar que se visualice, ojalá y se dejara. A ver si puedo subir un poquito, a ver si sube un poquito, otro poquito, ahí. Creo que ahí se alcanza, entonces, listo. Entonces necesito esto, a ver si se puede mover. Oh, champio. A ver si tomándole un pantallacito por acá, me llevo esto. Me voy a llevar esto para aquí abajito, bajarlo por acá, y ahorita lo retomamos. Sí, esto es lo que necesito hacer. ¿A qué le voy a hacer eso? A esto, a cada una de las coordenadas, al M, al P y al Q, le voy a hacer eso. Sí, entonces voy a tomarlo por acá. Entonces digamos que esta es la función que voy a control B, digamos que este va a ser mi M, mi P y mi Q, entonces voy a derivar parcialmente con respecto a X, con respecto a Y y con respecto a Z. Para la primera con respecto a X, pues me da su derivada parcial del campo vectorial con respecto a X es igual a 2. Para la siguiente parte, la derivada parcial con respecto del campo vectorial con respecto a Y será solo este, ¿cierto? Entonces 1 porque la derivada de x será cero por ser una constante, porque no tiene que ver con y. La derivada de esta con respecto a y, pues tampoco es una constante, entonces no hay ningún problema. Y la derivada parcial del campo vectorial con respecto al z, aquí en esta, será 4 porque la primera coordenada no depende de z, la segunda no depende de z, la última sí depende de z. ¿Y ahora qué dice acá? ¿Cómo dice acá? Espera lo que dicen. Este es control X, me la va a llevar para acá, sube un poquito por aquí, puedes subir, sube, si no subes, ni modo. Y voy a colocarlo acá, se supone que va a ser la suma de todo esto, vamos a mirar entonces acá, porque esto es la divergencia, espera a ver si le alcanzo a colocar acá el nombrecito, la divergencia del campo vectorial. Entonces vamos a hacerlo acá, avanza, 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 un poquito por aquí, la divergencia, su divergencia, quieto. La divergencia de f es igual a esto. Entonces, en este caso, el primer término me dio 1. No, me dio 2, que pena con ustedes. El segundo término me dio 1 más 1. Y el tercer término me dio 4. En este caso, la divergencia de ese campo vectorial me va a dar igual a 7. A 7. Entonces, para que tengamos pendiente, me dio igual a 7. Entonces, ahora vamos a mirar que aquí tenemos entonces la integral triple, ¿cierto? La integral triple es a la que vamos a calcular nosotros. Entonces, ya la calculamos acá en la divergencia. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Entonces, ahora necesitamos hallar los límites de integración, pero ya sabemos que cada uno va a ser igual. En este caso, de 0 hasta 1 para X, de 0 hasta 1 para y de 0 hasta 1 para Z. De la divergencia, ¿cierto? De la divergencia del campo vectorial multiplicado por el volumen de la superficie, en este caso. Pero sabemos que de 0 a 1, de 0 a 1, de 0 a 1, la divergencia nos dio 7 multiplicado por el diferencial o el volumen como tal de la superficie de la curva. En este caso sabemos que por ser esta constante, yo puedo sacar la constante y la integral de 0 a 1, la integral de 0 a 1, la integral de 0 a 1 de el volumen de esa función, pero como aquí tendría que hacer la integral con respecto a ello, ¿sí? Digamos que si lo quiero dejar, perdón, cambiémosle, dejémoslo no como, démoslo con respecto a X, ¿sí? Con respecto a Y y con respecto a Z,
que es el volumen en últimas de la superficie, ese volumen de la superficie, pero el volumen de la superficie sabemos que es el volumen de un cubo de lado uno. Entonces, en este caso, uno por uno por uno pues me va a dar uno. Y uno por 7 me va a dar 7. Podríamos decir que 7 unidades cúbicas. Y ya, pare de contar. Eso es lo que dice el teorema de Gauss, para que lo tengan ustedes pendientes, para que ustedes lo revisen, lo trabajen, le echen la pirateada. Creo que alcanzo a hacer uno más. Vamos a hacer el segundo ejercicio del teorema de Gauss, como para que les queden dos ejemplos. Vamos a mirar y vamos a trabajar entonces. Tengamos en cuenta, en este caso vamos a trabajar con la siguiente superficie. Entonces, miremos acá un momentico. Entonces tenemos acá, entonces la superficie en este caso, la superficie estará definida por un x cuadrado más un y al cuadrado igual a 1, que eso qué es. Y vamos a mirar que esa superficie está situada en los x mayores a 0, mayores iguales a 0, los zetas mayores iguales a 0, menores iguales a 1, ¿listo? Y la función, en este caso, esa función estará definida de la siguiente forma. Voy a dejarlo un poquito más fácil, y al cuadrado z, coma 0, coma 0. Me parece que está más fácil que nunca, me parece. Me parece que está más fácil que nunca. Entonces, en este caso, si nos damos cuenta, la región, en este caso, esa región, ¿qué es? Primero que todo, ¿qué es esto? Esto es un cilindro. Eso es como tal un cilindro, ¿sí? Pero vamos a trabajar solo un casco de cilindro, ¿sí? Porque este cilindro, si bien es un cilindro sobre Z, vamos a trabajar ese casco porque tiene unos extremos. Mire que Z me está definiendo que está de 0 a 1 y que el X mayor a 0. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este caso, en el espacio, el cilindro se verá como esto. Esta partecita, perdón que lo haga yo, lo haga así como de esta forma, así chamboncita, pero será eso, en donde si fuese el cilindro completo, daría la vuelta acá, daría la vuelta allá, ¿cierto? Pero no es el cilindro completo porque me dice que solo considere el X positivo. Entonces es el casco positivo, el casco de la parte positiva del X, que es el que está hacia nosotros, ¿sí? Adicional a ello nos dice que Z se mueve de 0 a 1. Entonces el mínimo de Z, en este caso Z igual a 0, y el máximo de Z va a ser Z igual a 1. Entonces mire que ya me está generando unos extremos, ¿sí? ¿Cómo vamos a trabajar esos extremos? Para que tengamos en cuenta eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros en este caso? A ver, pregunta, ¿qué tengo que hacer? ¿Mm? Entonces, en primera instancia tengo que, ¿cómo fue? De m con respecto a x más de n con respecto a y más de q, creo que fue, o de dp, no me acuerdo, de dp es con respecto a z. Y vamos a hallar esa integral, ¿cierto? Esa integral de superficie la vamos a hallar allá, 2, 3, y con respecto al área. Eso es lo que vamos a hacer. Pero mire que tengo primer coordenada del campo vectorial, segunda coordenada y tercer coordenada. Entonces, 1, 2 y 3, pero con respecto a x, ¿qué pasa? Con respecto a x, esto no depende de x. Entonces me queda 0. Vamos a ver. La siguiente, con respecto a x, 0. Y esta con respecto a y, y esta con respecto a z, 0. Y me queda la superficie de A. En últimas me va a quedar la integral, y ahorita miramos las cotas, de 0 más 0 más 0 más 0, me queda 0 de A. Entonces, en últimas, ¿qué tenemos nosotros que considerar? ¿Qué más tenemos que considerar ahí ahora? Los límites de integración. Si nos damos cuenta, se supone que esta integral, vamos a mirar, entonces sería 1, 2, 3.
Vamos a ver con respecto a dx, con respecto a dy y con respecto a dz. Se supone que me dio cero por ahora, me dio cero, pero el x se mueve de cero hasta dónde. Mm, el radio es uno, entonces debe ser de cero a uno, porque es un cilindro de cero a uno, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues el x se mueve de cero a uno. El y, ¿cómo se va a mover? Alguien que me diga el y de dónde se mueve, de dónde a dónde se mueve. ¿Será que se mueve de cero a uno también? ¿Cómo se mueve el y? Ayúdeme a pensarlo. Y se va a mover desde menos uno hasta uno. Acuérdese que en este caso, esto empieza acá en la parte positiva y termina en la parte negativa, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos nosotros. Entonces, en este caso, de cero a uno. Y vamos a ver cómo se hallaría esta integral. La preguntita es cómo hallaríamos esa integral. Cuénteme cómo la hallaríamos. Si es así o qué tendríamos que hacer. ¿Sí? Pues, ¿cómo la hallaríamos? Ayúdeme a hallarla. Ayúdeme a plantearla. ¿Cómo la hallaríamos? ¿Qué tendríamos que hacer? Sí. Entonces, voy a dejar hasta ahí para que usted quede con esa inquietud. Ojalá y lo vea, por favor, vea ese videíto para que lo pueda trabajar, lo podamos trabajar el viernes, ¿sí? ¿Cómo se trabajaría esta integral bajo el teorema de Gauss? Voy a dejarle aquí picadito este espacio a ver si era así. ¿Qué pasaría en este momento para hallar esa integral triple con esas cotas, con esos extremos? Aquí voy a dejar grabado este archivo, el cual vamos a trabajar el viernes para continuar haciendo ejemplos. De todas formas, obviamente su merced ya viene en su proceso investigativo con respecto a esto. Yo voy acá Green y Gauss, voy a dejar acá Gauss, Gauss, y nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes, muchachos. Que les bendiga, feliz noche, feliz tarde. ¿Sabe? Tic, 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 tic. Chicarón, 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 chicarón. Vas. Tener la grabación. Deja de compartir.